palabra, que Dios bendiga esta clase, que Dios extienda su mano en misericordia y que cada uno de ustedes puedan salir bendecidos y edificados. Padre, te damos muchas gracias por regalarnos esta noche, un día más que estamos en tu presencia, un día más que podemos venir a agradecerte porque tú nos has bendecido, nos has dado este regalo precioso de la vida, la salud y poder comunicarnos contigo. Te damos muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús, ministranos, Padre, tu palabra sea viva, no sea una letra muerta, sino que traiga vida a cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, seguimos con el tema el discipulado. En algún momento el programa, o sea, la clase anterior, estuvimos diciendo que este es un curso donde realmente nos va a dar las bases espirituales para poder tener un concepto general de lo que sería un discipulado, pero a su vez una responsabilidad para ser un discipulador. Con este sencillo curso de un mes, no nos capacita para que lleguemos a ser un excelente discipulador, pero creo que sí, que con el tiempo vamos a ser un verdadero discipulador, porque el mes que viene estaremos estudiando hermenéutica, cómo estudiar la Biblia, y esta materia se complementa con la tarea de un discipulador, aquel que va a transmitir la palabra. Por esa razón, la hermenéutica te enseña cómo debes interpretar la Biblia, cómo fraccionar la Biblia, cómo estudiar una parábola, cómo estudiar una profecía, cómo estudiar un libro histórico, cómo estudiar un libro profético. Y vas separando cada cosa y la vas estudiando conforme al tema y varias cosas que nos va a ir encaminando cómo estudiar la palabra del Señor. Luego de estudiar la hermenéutica, lógico, nos toca la homilética, cómo ordenar lo que sabemos, cómo ir desde un punto de partida hacia un objetivo, hacia dónde quiero llegar, pero tengo un punto de partida y una meta a dónde llegar. Esto lo debe tener en claro todos aquellos que van a ministrar, van a hablar la palabra. Saben dónde parten y saben a dónde quieren llegar. Esto también te ayuda la homilética. Pero bien, entonces nosotros simplemente en un pequeño repaso, la primera clase que hemos tenido, hemos estado hablando de Jesús como nuestro gran modelo de discípulo y de discipulador. Jesús reunía las condiciones y nos deja claro cuáles son las condiciones que debemos tener como discípulo. Pero lógico, en la segunda clase hemos estado entrando en el tema ¿qué significa ser un verdadero discípulo? ¿Qué es lo que tenemos que tener para ser un verdadero discípulo? Y hemos mencionado dos cosas. Es donde yo tengo que entregarme para recibir la enseñanza del Señor y transmitir. Recibir y transmitir, recibir y transmitir. Pero en ese recibir y transmitir, yo tengo que practicar, vivir el discipulado. Pero también la otra clase hemos estado mirando la elección voluntaria de Dios o de Cristo para elegir a los discípulos. Y esto es glorioso, tremendamente glorioso. ¿Por qué es glorioso? Porque te eligió a ti, me eligió a mí. Y esta es la soberana voluntad de Dios. Esta es la soberana voluntad de Dios. De que Dios haya elegido a este pobre ser humano ignorante, sin conocimiento, sin ninguna estructura humana, pero Dios lo eligió para bendecir a las almas, bendecir las naciones, bendecir a donde Dios quiere que seamos una bendición. Y por eso Dios está elegido. Y un discípulo es un elegido soberanamente por Dios. Ahí vemos que Dios tiene voluntad propia y determina a quién Dios llama y a quién Dios usa. Bien, hemos estado tocando la clase pasada, la comunión del discípulo. Y entre esas cosas que hemos estado hablando sobre la comunión del discípulo,
es la comunión con la verdad. La clave fundamental es ser ministrado por la verdad. Y ahí donde está la esencia de un verdadero discípulo. Ahí está el corazón del verdadero discípulo. ¿Por qué? Porque la verdad me encamina, me da un fundamento. ¿Recuerdan aquel principio que hemos hablado sobre la verdad? Me da un fundamento, me ayuda a crecer, llego al modelo máximo, al ejemplo del modelo máximo que es Cristo, y luego termino siendo una bendición, una preciosa bendición. También hemos estado hablando y que quiero volver a partir de acá porque me parece que es importante que volvamos desde este punto de partida sobre las características de los discípulos. Vuelvo a decir, esto no te traerá todo lo que tú debes transmitir, pero sí te va a dar una base y tu dedicación a la palabra es la que te va a ir formando. Por eso es importante que después de esta tarea o de este trabajo de un mes, tú te dediques a la palabra. Las características de un discípulo, recordamos el texto que hemos tomado como principal al inicio de la clase, Juan 17:18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Quiere decir que de la misma manera que Jesús fue enviado, también yo soy enviado. Y vuelvo a repetir lo que hemos estado mencionando, que la palabra enviado significa apóstol, apostoleo, aquel que va a traer o va a llevar, mejor dicho, un mensaje. El apóstol es el que lleva un mensaje y que representa a quien Dios lo envió. Lo representa a quien Dios lo envió, o sea, a quien Dios lo envió. Entonces yo soy un representante de Dios en la tierra. ¿Quién? Usted y yo. La iglesia en particular. La iglesia es la que representa al Señor en la tierra y que tiene un mensaje, un mensaje. Ahora, no podemos esperar tener todo el conocimiento de toda la teología, de toda la Biblia para empezar a ser discípulo. No, esto es imposible. Yo quiero que usted piense en los discípulos. Los discípulos tuvieron 3 años con Jesús. Antes de que Cristo fuera crucificado, la noche anterior, todos dijeron, Señor, vamos a dar la vida por ti. Pero ninguno se arriesgó, sino que cuando llegó la hora difícil desaparecieron. Y algunos de ellos, 8 de ellos, fueron a pescar, se fueron a pescar. Y todavía Tomás ni creía que Jesús había resucitado. Le dice, si yo no pongo mi mano en el costado, no voy a creer. Ahora la pregunta es, ¿3 años para esto? 3 años para aquel incrédulo Tomás, 3 años para aquel que le dijo, que dijo Pedro, ni le conozco ni sé quién es, para los discípulos que se vuelven a la pesca. ¿Quién le estaba enseñando? No era cualquier ser humano, el Señor Jesús. Y después de 3 años encuentra esta respuesta. Después de 3 años se estaban peleando quién se iba a sentar a la derecha y a la izquierda. Después de 3 años ellos estaban pensando quién. Después de 3 años estaban pensando cuándo nos va a liberar de Roma. No tenían ni la menor idea. Era un caos en ello, era algo de terror. Pero el Señor lo eligió a ellos. Pero claro, cuando se hace el clic, cuando se hace luz, toda esa verdad que le enseñó 3 años el Señor, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Porque usted mira a Pedro, 53 días anterior a su primera predicación estaba temblando de miedo. 53 días, ¿por qué? Los 3 días de muerto y los 40 días que estuvo Jesús y después el Señor ascendió a los cielos, entonces él se coloca de pie en Pentecostés. De los 10 días de la ascensión son 53 días. 53 días después
Él le dice, ustedes crucificaron, y allí predica y le habla del arrepentimiento. Por eso es muy importante el Espíritu Santo en la vida de un discipulado y de un discipulador. La palabra en arameo es selija, selija. El significado, un enviado a una misión. Estamos hablando del discípulo, un enviado a una misión. El Señor llamó a los 12 y los envió a predicar, ¿qué? El Evangelio. Ahora, yo quiero que usted me deje transmitirle algunas cosas más que usted no tiene en los apuntes, pero quiero dejarle 2 o 3 cositas nada más y luego retomamos los apuntes. Lo que usted no tiene en los apuntes es que un discípulo es una persona que se debe dejar enseñar. Si yo quiero ser un discípulo, debo ser dócil a la enseñanza. Debo dejarme enseñar. Debo aprender por alguien que ya ha pasado, ha transitado el camino que yo recién estoy comenzando a transitar. Debo ser enseñado. Digo esto y coloco esto como una característica de un discípulo por la sencilla razón, porque hay personas tan orgullosas, tan soberbias, que creen que lo saben todo y jamás se van a colocar a escuchar a alguien, y mucho menos a alguien que tiene menos años en el Evangelio que él. Es muy difícil. Pero aquel que tiene menos años en el Evangelio puede darnos grandes lecciones. La cantidad de años no me hace la calidad de madurez que yo tengo. Por eso un discípulo toda su vida está aprendiendo, toda su vida está aprendiendo. Y debe estar dispuesto a aprender y dejarse enseñar. Debe dejarse enseñar. No lo sabemos todo. No lo sabemos todo bajo ningún punto de vista. Debemos tener la humildad de reconocer que yo me levanto cada mañana y algo nuevo voy a aprender en este día. Entonces, un verdadero discípulo es aquel que se deja enseñar. Ahora, un discípulo es aquel que realmente se multiplica y gana a otra persona y hace que el otro sea otro discípulo. Entonces el discípulo prepara a otro discípulo. Esto lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 1 y versículo 7. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 1 y 7. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos. ¿Qué es lo que crecían? ¿Creyentes? No. Aquí te dice, crecía el número de los discípulos. Hubo murmuración de los griegos, bueno, hubo toda esa convulsión del descuido, del desatender a las viudas. Y en el versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba. Y mire lo que dice, grandemente. Este versículo no da para pasarlo rápidamente. Debemos meditarlo, por lo menos mirar las ideas fundamentales que me está diciendo este texto. La primer gran verdad que me dice este texto es que crecía la palabra del Señor. Clave número 1. Luego de crecer la palabra, se multiplicaba, aumentaba el número de los discípulos grandemente. Y tercer gran verdad, dice también muchos sacerdotes obedecían a la fe. Entonces este versículo tiene 3 claves. Pero en estas 3 claves hay un orden lógico y fundamental.
Si en la iglesia, donde tú asistes, donde tú estás domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, día tras día, no se predica la palabra, nunca va a haber discípulo. Nunca va a haber un verdadero discípulo. Por eso aquí dice, y crecía la palabra del Señor, y luego coloca la palabra y ese y es el complemento. ¿El complemento de qué? De lo que acabamos de mirar. Entonces, cuando se ministra la palabra, aumenta el discipulado, aumentan los discípulos, aumentan los que creen, aumenta, no disminuye, crece. Y como dice, y se multiplicaba, no simplemente multiplicar, sino grandemente, grandemente, porque los ojos se abren, se abren. Aquí, al abrir los ojos, yo quiero que usted observe algo, por favor. Quiero que me acompañe en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Creo que es el capítulo 24. El capítulo 24. Pastor, Sí. en la pantalla no sale nada lo que te está, estamos todos nosotros, no, acá no me sale nada, no sé si a todos les pasa lo mismo. No, poner la pantalla en el modo del hablante. Tiene que poner la pantalla en el modo del hablante y eso hace que se maximice la vista del pastor. No, pero salimos todos juntos acá, no sé, yo no puedo ver. A ver. Mover con tu dedo las pantallas. Sí, hacerle 2 veces, toca 2 veces la pantalla sobre donde está el pastor. Sí, poné solamente el hablante. Consulta, pastor, la cita anterior, ¿qué versión era? Porque no se me cortó. Hechos 6. Hechos 6. 6.1 y 6.7. Gracias, pastor. ¿Pudiste, Simón? Gracias, pastor. Sí, gracias, disculpe la molestia. Bueno. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, ya les digo exactamente, en el capítulo 26, vamos a hacer lectura del versículo 15. Hechos de los Apóstoles 26, versículo 15. El apóstol Pablo estaba contando su testimonio, estaba testificando. Y él le dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas cosas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y aquí viene el propósito. El Señor en estos 2 versículos lo está enviando, pero ahora lo envía para una razón o para varias razones. En el 16, 17 lo llama y lo envía, tiene un encuentro. Pero ahora le va a dar la claridad del versículo 18 para qué lo envía, para que abra sus ojos, para que se conviertan de la luz, para que se convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Y termina diciendo Pablo, por la cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Entonces, dentro de esas características, primero tiene que dejarse enseñar, luego se multiplica. Pero cuando viene la multiplicación? La multiplicación es cuando se enseña la palabra. Aunque hoy te digan, pero están creciendo muy grandemente muchas personas,
pero iglesias, hiperiglesias, súper grandes, pero no tienen palabra. Ahora, cuando llegue la hora de la prueba, cuando llegue la hora de la dificultad, cuando se termine todo el fuego, vamos a ver quién queda, quién permanece, porque verdaderamente los que permanecen son los que practican, los que reciben la palabra. Y dentro de esas varias tareas que el Señor le reveló a Pablo, y que solamente Pablo lo menciona aquí, no lo menciona en el capítulo 9, porque en Hechos 9 él se convirtió y no hace mención de esta parte. La hace mención aquí cuando está testificando al rey Agripa. Y él le dice, y escuche esto, escuche esto, porque esta es la tarea específica de Pablo y es la tarea de la iglesia. Dice, el versículo 18, para que abras sus ojos. Quiere decir que mientras yo no estoy transmitiendo la palabra, la persona seguirá con los ojos cerrados, con los ojos vendados, como usted quiera llamarle, pero no ve. Pero cuando la persona empieza a ver, cuando comienza a comprender la palabra. Y esta es la tarea del discipulador. ¿Qué tengo que transmitirle? La palabra para que vea. Y dice, para que abra sus ojos. Y ahora, ¿para qué tengo que abrir? ¿Para qué Dios me abre los ojos? Seguimos el versículo. Dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Entonces abre los ojos y ¿qué se da cuenta? Que está en las tinieblas. Está en las tinieblas. Entonces, después de estar en las tinieblas, ¿a dónde pasa? A la luz. A la luz. Entonces es allí, pasa a la luz. Entonces quiere decir que llega a ser salvo. Y de la potestad de Satanás a Dios, cambio de gobierno. Estaba bajo la autoridad de Satanás, pero ahora está bajo la autoridad de Dios. ¿Y qué más? Y recibir por fe el perdón de pecados. Recibir la herencia entre los santificados. Qué cosa tremenda. Mire, si usted se pone a estudiar este versículo detenidamente, pero casi palabra por palabra, usted va a ver que va una cosa lleva a la otra, una cosa lleva a la otra. Desde que comienza a abrir los ojos, ¿hasta dónde lo lleva? Hasta la herencia entre los santificados. O sea, hasta la gloria eterna. Hasta la gloria eterna. Esta es la tarea del discipulador y que tiene que tener esa característica. El discipulador aprende, pero el discipulador multiplica discípulos. Multiplica verdaderamente discípulos. Pero también el discipulador, el discipulado, el que es un discípulo, él va a tener que dar frutos. Va a dar frutos. Entonces, ese discipulado permanece en la palabra. Y una de las cosas que ocurre, la palabra le trae luz, pero a su vez le trae libertad. Entonces, la palabra de Dios, Jesús le dice a los judíos que habían creído en él, vosotros permaneciere en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La persistencia en la palabra. Persistir y persistir y persistir en la palabra. ¿Y qué va a producir la palabra? La verdadera libertad. Entonces estamos observando las características, las condiciones de un discípulo. Es aquel que se deja enseñar, es aquel que se multiplica a otro, porque un discípulo hace un discípulo. Un discípulo hace un verdadero discípulo. Él transmite la palabra y esa persona va a amar la palabra. Si el maestro ama la palabra, su discípulo también va a amar la palabra. Pero si usted no la ama, téngalo por seguro que es muy difícil. Pero también el discípulo debe permanecer
en la palabra del Señor. Entonces el discipulador debe permanecer. Y una de las características fundamentales es llevar fruto. Ya lo hemos mencionado esto, que debemos llevar fruto. Debemos llevar fruto y Juan 15 hace mención de 3 categorías: ser limpiado para llevar fruto, para luego llevar fruto, más fruto y luego mucho fruto. Esta es la característica de un verdadero discípulo, de dar fruto, dar más fruto y dar muchos frutos. Estas son las características. Entonces, un verdadero discípulo es una persona que va progresando, va creciendo, va aumentando su vida. Entonces nos hacemos esta pregunta reflexiva: ¿en qué punto está esa transformación de nuestras vidas como discípulos? ¿Dónde yo estoy realmente? ¿A qué nivel realmente la palabra está cambiando? ¿Estoy siendo un verdadero discípulo? ¿Amo, trabajo, sirvo? ¿Estás continuando la obra del Señor? Porque yo soy alguien que continúa la obra. El Señor empezó y yo debo continuar. Estás creciendo como discípulo, creces en conocimiento, pero quiero dejarte algo acá sobre este tópico. Quiero dejarte algo aquí en este tópico. En el crecimiento del discípulo, no solamente el discípulo crece en el conocimiento. Yo quiero hacerte 2 reflexiones más. Hay 3 claves en la vida de un verdadero discípulo. Hay 3 claves en las que debes tú crecer. Son 3 claves que va a hacer de ti un verdadero discípulo. En primer lugar, el discípulo va a crecer en el conocimiento escritural. En segundo lugar, va a crecer espiritualmente. Su vida espiritual va teniendo un desarrollo, una madurez. Y esto lo escribe Segunda de Pedro. La segunda carta de Pedro se dedica continuamente al crecimiento espiritual. A tal punto que en la segunda carta de Pedro hace mención 21 veces la palabra crecer, sabiduría y los sinónimos que aparecen con el término crecer, 21 veces. Y finaliza con el capítulo 3, versículo 18, antes debemos crecer en la gracia y en el conocimiento, el crecimiento. Pero acá viene el tercer crecimiento que un discípulo debe crecer, en el carácter. Y la Biblia se ocupa mucho tiempo a hablar sobre el carácter. El carácter, cuando aparece aquellas acciones, aquellas palabras, aquellos pensamientos, aquellas actitudes, simplemente refleja lo que yo soy, lo que tengo dentro mío. Lo que tengo dentro mío sale por mi boca, por mis actitudes, por mi manera de hablar, por mi manera de pensar. Y la Biblia habla mucho sobre el carácter, mucho. Cuando la Biblia habla del fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu, usted va a ver que lo va fraccionando a ese fruto en 8 partes, en 9 partes, y allí cada parte tiene que ver con el carácter, amor, paz, gozo, paciencia, benignidad. Todo tiene que ver con el carácter, con nuestro carácter. Y ahí donde se ve cuánto yo he crecido, cuánto maduré. Cuando Pablo hace la lista, sea en Timoteo o en Tito, cuando habla del hombre de Dios, él hace una lista de lo espiritual que debe ser, una lista familiar, y luego hace una tercera lista y la más larga, el carácter. El carácter. Entonces, la mayor hincapié que el apóstol Pablo hace es el carácter.
Entonces, esta es la batalla que todos tenemos y que tenemos que vencer con nuestro mal carácter, con nuestros malos pensamientos, con nuestras dudas, etcétera, etcétera. Cuántas cosas, uno más, otro menos. Pero ahí, la tercera repregunta reflexiva: ¿estás creciendo como discípulo? ¿En qué tengo que crecer? En el conocimiento, en la vida espiritual, pero también tengo que crecer en el carácter. ¿Cómo yo acciono? Esta es otra de las cosas importantes en la que yo debo crecer sin ninguna duda. Sin ninguna duda debo crecer. Estas son las otras características, que sería la parte B, la característica del discípulo. Yo quiero simplemente, voy a dejarle esta que tenemos aquí, pero quiero tomarme de una en forma muy particular, y ya cerramos en las condiciones de un verdadero discípulo o las características de un verdadero discípulo. Porque el Señor acá, en estos textos que tenemos, Él va eligiendo a sus discípulos, pero deben pasar por el proceso de la transformación. Es lo que estoy hablando. En Mateo 4:18 dice: andaba Jesús por el mar de Galilea y vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y él le dijo: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombre. Ellos entonces, dejando al instante la red, le siguieron. Jesús pasaba por el mar de Galilea y le decía: venid en pos de mí. La elección divina, la voluntad soberana. Pero ¿por qué lo elige soberanamente? Porque Él elige personas que deberían ser cambiadas en su carácter, deberían ser transformadas. Y allí en 2 Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor. ¿Qué somos? ¿Qué es lo que estamos viendo? Aquí quiero que usted mire muy seriamente este versículo, o prácticamente todo este capítulo de 2 Corintios 3. Anótelo y tómese el tiempo mañana. Tómese el tiempo para leer 2 Corintios 3. Pero léalo detenidamente, muy detenidamente. Y aquí está finalizando el capítulo. Y Pablo dice: por tanto, nosotros todos, ¿quiénes somos nosotros? Los salvos. ¿A quién miramos? A cara descubierta. Quiere decir, ya no hay impedimento. En el Antiguo Testamento sí había un impedimento. Como un espejo. ¿Y qué es lo que estamos viendo? La gloria del Señor. Pare para pensar un poco aquí. Usted está viendo la gloria del Señor. Porque si usted ve la gloria, ¿qué dice? Somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen del Espíritu del Señor. Entonces quiere decir que yo soy transformado porque estoy viendo la gloria, y esa gloria me va transformando de gloria en gloria. Ahora yo quiero decirle mi interpretación muy personal. Muy personal. Yo considero que en el Evangelio hay niveles de gloria. Hay niveles de gloria. Entonces, cuando me convierto, yo llego a un nivel de gloria, conozco la gracia y la verdad, lleno de gloria, la gracia y la verdad. Pero luego de conocer la gracia y la verdad, tengo que ir a otro nivel. Y ese nivel tiene gloria. Y ese nivel es el que me transforma, el que tengo el fruto del Espíritu, gloria. Y luego voy a otro nivel de gloria,
a ese nivel de gloria donde Dios me revela que tiene un propósito conmigo y me lleva de gloria en gloria y cada vez más gloria y de transformación ¿hasta dónde? Hasta la misma imagen por el Espíritu del Señor. Está diciendo que por el Espíritu del Señor yo soy transformado. Y el que opera en mí es el Espíritu, y quien me revela la gloria es el Espíritu. Ahora, ¿qué está queriendo decir Pablo en este capítulo 3? Yo siempre les digo, nunca hay que leer un texto sin entender todo el capítulo y el contexto histórico. Si no, usted nunca va a predicar una verdad completa, sino una verdad o una herejía. No es cuestión de agarrar un versículo e interpretarlo como me parece sin mirar el contexto. ¿Y qué está hablando el apóstol Pablo en el capítulo 3? Cuando usted comienza en el versículo 6, por un lado él está hablando de la ley. La ley termina matándome, pero el Espíritu me da vida. Ahí usa la palabra no ley, sino usa letra. La palabra letra o ley es lo mismo. Me mata, me condena. Entonces, ¿para qué fue dada la ley de Dios? Para condenarme. Pero luego de darme la ley, me doy cuenta que estoy perdido, viene el Espíritu y me da vida. Y entonces luego él comienza a explicar qué diferencia hay entre la ley y el Espíritu de la gracia que me he revelado. Ahí lo comienza a explicar y mírelo usted los versículos siguientes. Y en los versículos siguientes dice que la ley vino por la gloria y en esa gloria nadie podía tocar, el monte temblaba y humeaba y estaban pasmados ante esa gloria. Quiere decir que la ley vino con gloria. Pero luego deja de hablar de la gloria del monte para hablar de la gloria del Espíritu. Y allí comienza a hablar de una mayor gloria. Por eso vamos de gloria en gloria. Habla de una mayor gloria. La mayor gloria es la gloria de la revelación plena de Dios, total. Esa gloria es la que nosotros debemos recibir, la gloria total de Dios. Porque en el monte Sinaí yo simplemente veo la gloria de Dios y me veo a mí pecador. Pero cuando yo veo la gloria del Calvario, me veo a mí, pero perdonado y transformado. Pero la primera gloria no me transforma, me condena. La segunda gloria me libera y me bendice. Ahí está la diferencia entre la ley y la gracia. Entonces voy de gloria en gloria. Empiezo a ser transformado. Y en el versículo 17, este versículo muy mal usado, realmente mal usado, muchas veces se suele usar cuando estamos en la reunión y dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, vamos a adorar con libertad. No, espere. Que el apóstol Pablo está hablando de individuos, donde el Espíritu de Dios está. Si el Espíritu de Dios está en usted, hay libertad en usted, no en el culto, en usted. Ese versículo no está hablando de la congregación ni de la reunión, está hablando del individuo, de cada individuo, donde está el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios está en usted, hay libertad, usted está libre. Y entonces después de estar libre, viene este versículo 18. Empezamos a mirar a Dios en toda su inmensidad y en toda su plenitud. Pero ¿qué es lo que hace? Por el Espíritu soy libre. Y luego el Espíritu me revela gloria. El Espíritu me libera y después me da la gloria. Yo sé que para muchos, a veces cuando desarmamos ciertas ideologías que vienen ya de años, y malas interpretaciones, no es muy cómodo para muchos. No le cae bien. Pero esta es la verdad. Cuando queremos estudiar seriamente la Biblia, tenemos que hacerle decir lo que ella quiere decir y no lo que yo quiero decir. Entonces la palabra de Dios me está diciendo esto. La gran diferencia entre la gloria del Sinaí y la gloria del Calvario. La ley y la gracia. ¿Estamos perdidos o estamos salvos? Y ahí donde viene un verdadero discípulo. Un discípulo va de gloria en gloria. Y cuando vamos de gloria en gloria, vamos siendo transformado nuestro carácter. Si tu carácter no cambia, tengo que decirte la verdad, tú no vas de gloria en gloria. Tú no estás yendo de victoria en victoria. Tú no estás yendo a la imagen del Señor Jesús.
Este es el gran peligro que a veces corremos. Un discípulo avanza a la comisión que Jesús inició. Lo que el Señor les encomendó. ¿Y qué nos encomendó? Sencillamente, el Señor nos encomendó que prediquemos el Evangelio. El Evangelio. Esto es. Usted sabe que la palabra Evangelio simplemente quiere decir buenas noticias. Pero esas buenas noticias no está encerrado simplemente en la salvación. Porque a veces la palabra evangelio la encerramos en un mensaje evangelístico. No. Es totalmente errado. La palabra evangelio tiene todo el contenido que el ser humano necesita. ¿Y qué es lo que necesita? La salvación de las buenas nuevas, pero también necesita la liberación, también necesita la transformación, también necesita el propósito y la razón por qué vivir. Y o sea, en toda mi vida, desde que me convierto hasta que maduro como Cristo, o llegar a ser como Cristo, ese es el Evangelio. Todo eso es buenas nuevas. Todo eso es las buenas nuevas del Señor. Por eso ser un discípulo es una de las cosas más gloriosas que el Señor nos haya dejado, que nos haya encomendado y que nos haya elegido para que nosotros podamos servir. Un discípulo se esfuerza para alcanzar la madurez. Y quiero terminar esta primera pausa, antes de hacer la pausa, leer lo que Pablo dice en Colosense. Y Pablo tenía esta tarea y yo también, y usted también tiene esta gran tarea. Colosense 1:28 y 1:29. Dice, ¿a quién anunciamos? El primero anuncia, luego amonestamos, anunciamos y amonestamos. ¿A quién se lo hacemos? A todo hombre. ¿Y qué hace a todo hombre? Le dice, ¿Dios te ama? Sí, pero no es todo el mensaje. Enseñando. ¿A quién? A todo hombre. ¿Qué es lo que hace? Le amonesta a todo hombre, le anuncia a todo hombre, le enseña a todo hombre. ¿Y qué le enseña? Con toda sabiduría. Y ahora quiero que observe esta palabrita. A fin. En algún momento yo expliqué lo que significa ese término. Y ese término a fin significa el objetivo final. ¿Hacia dónde tengo que llegar? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? El término a fin va a separar una verdad luego de un objetivo. Antes del término a fin viene la verdad, y esa verdad tiene un propósito, y el propósito es después del término a fin. Entonces, ¿qué verdad tengo antes de a fin? De que anuncia, amonesta, enseña. ¿Y a dónde me lleva toda esa enseñanza y esa amonestación? ¿A fin de qué? De presentaros perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Qué tiene que hacer un discipulador? Enseñar la palabra. ¿Y cuál es el fin del discipulador? A fin de presentar a todo hombre. ¿En quién? En Cristo. No en la iglesia, no en la religión, no en el hombre, sino en Cristo a todo hombre. Ese término a fin, ya lo he dicho muchas veces, en el lenguaje español aparece 67 veces el término a fin. Entonces, ¿a dónde nos lleva todas las veces que encuentro ese término a fin? Ese término a fin tiene un propósito. Y el propósito de Pablo era que tenía que presentar a todo hombre. Yo no sé si conseguimos
no solamente entender lo que la Biblia me está enseñando, sino si llego a entender mi responsabilidad. O sea, ¿para qué tengo que hacer discípulo? ¿Para qué Dios me llama? Yo estoy en la mayor escuela, estoy en la escuela de Dios, de un discípulo, pero a su vez estoy en la escuela preparándome para ser un discipulador. Y el versículo 29 dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Para la cual también Pablo dice lo que está invirtiendo en esa tarea. ¿En qué tarea? En el de enseñar, el de amonestar. Esto lo hace un discípulo, un discipulador. ¿Para qué? Trabajo, lucho. ¿Y por qué trabajo y lucho? Según la potencia la cual Dios me ha dado a mí. Quiero simplemente resaltarle ese término, trabajo. La palabra trabajo, esa palabra aparece en 1 Corintios 15, 58, y dice, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Usa la misma palabra, trabajar o trabajo. Y ese término trabajar quiere decir usar mis fuerzas hasta el máximo, agotarme en este servicio. Esa palabra trabajar quiere decir agotarme, dar todo lo que yo tengo en mis fuerzas para esa tarea. ¿Y para qué tarea? De anunciar, amonestar a todo hombre. Ese es un discipulador, el que trabaja. No es simplemente un colaborador, es el que se agota hasta el máximo. Es aquel que se agota. Yo desearía de todo corazón que los que estamos conectados, cada uno, cumplamos con nuestra tarea. Y le insisto, no importa cuántas personas usted esté enseñando, pero comience de una vez. Comience de una vez de enseñar lo más elemental. Si todos enseñaríamos, el mundo sería evangelizado de una manera extraordinaria. Pero lamentablemente hemos dejado el mandamiento del Señor de hacer discípulo. Que Dios nos dé esa gracia. Entramos en el octavo tópico que ustedes tienen en sus apuntes. Llamado a los discípulos para enviarlos. Él llamó a sus discípulos para enviarlos. Voy a leer ese texto que tenemos ahí, que es un gran texto, una gran revelación de Pedro, pero que quiero explicarle algo que no está con el elevado ego, sino con todo lo contrario, con la humildad, que en Cristo Jesús, ¿quién soy yo? A mí van a entender ahora cuando explique esto. Yo no estoy elevando el ego humano, sino el propósito divino. La comunión es lo primero que debemos hacer, es la primera razón por la cual el Señor me llama. Para luego hacer el segundo paso, y es el de ir donde está la necesidad. Entonces el Señor me llama para tener comunión, pero luego Él me llama para enviar. Recuerdan Mateo 3, 13 y 14. Los llamó para que estuviesen con Él, los llamó para predicar. Algunos son muy buenos miembros en la iglesia. Están siempre en la iglesia. Muy buenos, pero a veces no son buenos para el servicio, para servir. Y ahí donde tenemos una negligencia y una falta de ser verdaderos discípulos. Pero en este texto de Primera de Pedro, dice capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois
Mire lo que dice Jesús, sois. No dice que van a ser y que algún día será. No, no, sois, ahora somos. ¿Qué somos? Un linaje escogido. Somos un privilegio, estamos en una posición de privilegio, un linaje escogido. Esta expresión ya da una posición tremenda, porque yo tengo que hacerle la pregunta al texto, y esto es lo que vamos a estudiar en la hermenéutica, a dialogar con la Biblia y preguntarle y que ella me responda. Entonces yo le pregunto al texto, ¿cuándo fui elegido? La Biblia me lo responde. Yo fui elegido antes de la fundación del mundo. Entonces yo soy uno de los privilegiados que Dios tenía en su mente desde la eternidad. Soy un linaje, quiere decir, soy una raza especial de Dios. Pero luego me dice, aparte de ser un linaje escogido, ahora me va a mostrar o me va a revelar la razón por la cual Dios me eligió. Para ser un real sacerdocio. Paro aquí. ¿Qué quiere decir real sacerdocio? Quiere decir que yo soy un intermediario, un intercesor entre Dios y la humanidad. Un sacerdote es el que intermedia entre el que tiene misericordia y quien la necesita. Entonces yo soy llamado para ser un real. Y oiga la palabra inicial, real. Un real. Y ese real, sacerdocio, intercesor. Y para esa función fue llamado Israel, pero nunca lo logró. Nunca fue. Nunca fue un real sacerdocio. Miren Hechos 19, los versículos iniciales, versículos 5 al 7. Dios lo había elegido para que sean real sacerdocio también. Pero nunca lo hicieron. Pero luego de ser un real sacerdocio, una nación separada. Aquí dice la palabra santo, separada. Totalmente separada. ¿Por qué separada? Porque tiene otros valores, otra estructura, otra regla, otra ética, otra manera de vivir. No me está diciendo que me separa del mundo. Estoy en el mundo, pero no vivo como el mundo. La cuarta cosa que me dice el texto, soy un pueblo adquirido, quiere decir que costé un precio, hubo un precio que se pagó por mí, por eso me adquirió. Y ahí viene la palabrita que tanto les molesto yo a ustedes y se la resalto y se la resalto, pero es muy bueno que usted mire, ¿Para qué soy yo un linaje escogido? ¿Para qué soy un real sacerdocio? ¿Para qué soy una nación santa? ¿Para qué soy un pueblo adquirido? ¿Para qué? ¿Para qué Dios me llamó? Para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces este versículo tiene dos partes y la palabra que divide este versículo es la palabra para. Luego de darme las 5 identificaciones quién yo soy. Después de identificarme quién yo soy, me dice para qué yo estoy. ¿Para qué? Para que anunciéis. Y tenemos que mirar esa palabrita. Esa palabra anunciar, anunciéis, es muy interesante. Y esa palabra significa anunciar lo total de Dios, la totalidad de Dios, pero hacerlo afuera. Anunciar la totalidad de Dios, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios me da, todos los privilegios, pero hacerlo afuera. Eso no debe estar encerrado. Anunciéis. Cuando se anuncia algo, no se encierra en 4 paredes.
no se encierra en cuatro paredes. Anunciar se hace afuera. Entonces yo tengo que anunciar el todo de Dios. Este es un verdadero discípulo. Porque el discípulo tiene que anunciar. Tiene que anunciarlo adentro, pero tiene que anunciarlo afuera. ¿Y qué tiene que anunciar? Las virtudes, las características activas de Dios. Y el apóstol Pablo va a mencionar del poder activo de Dios allá en Efesios 1, del versículo 18, 19. Él menciona las virtudes activas de Dios, porque Dios no es un ser quieto, es un ser activo. Y es que tengo que anunciar que Dios es un ser activo. ¿Y en qué? En favor. ¿Y qué hace en favor mío? Me llama de donde yo estoy, desde las tinieblas. ¿Y a dónde me llama? A su luz admirable. Dios me saca de la esclavitud del pecado, de donde yo estoy bajo el gobierno de Satanás. Me arranca, me libera a la luz de Dios. Sí, es lo que nos encontramos con la palabra para anunciar todo el mensaje de Dios, quienes todos los cristianos lo tienen. Todos, todos, todos. Debemos anunciar el mensaje de Dios. Lamentablemente, hoy se anuncia un solo mensaje y para peor de lo peor, un mensaje distorsionado de que Dios prospera y que Dios te da y que Dios no te hace cola, te hace cabeza y así un montón de cosas, usando textos fuera del contexto. Sí, Dios nos prospera, no hay duda. Dios nos bendice, no hay duda, no hay duda. Pero no es el tema principal de la Biblia, porque Jesús dijo que esas prosperidades y esas bendiciones son añadiduras. Las riquezas son las espirituales. Lo material son simplemente añadidura. Espero que podamos comprender y anunciar ese glorioso mensaje. Anunciar. Este es el llamado que hizo y el que sigue realizando en nuestros días. Este es el llamado celestial que Dios ha hecho y lo sigue haciendo, y Dios sigue llamando a hombres y mujeres. Yo creo que hay personas que no dan importancia, no valoran su salvación, no valoran sus dones, no valoran sus privilegios. Los años de la vida se le van y luego cuando se dan cuenta no hicieron nada para Dios. Gastaron su vida para sí, pero no la han gastado para el reino de Dios. Pero gracias a Dios que hay un grupo que han renunciado a todo y han dejado todo y han servido a Dios. No necesitas dejar tu trabajo, no. Simplemente hacer el discipulado donde tú te mueves. El privilegio de ser enviado a todos los que Él llama. Los llama a una vida de comunión y a una vida de servicio. Entonces, ¿en qué estamos sintetizando todo lo que estamos hablando? ¿En qué sintetizamos? Sintetizamos en esas dos palabras. Vivir en comunión. Y cuando estoy en comunión obedezco. ¿Y cuál es la obediencia? El servicio. El servicio. Servir a Dios. Somos sus discípulos para luego ser un apóstol, un enviado. Enviado por Él. Pero no llegamos a ser enviado. No llegamos a ser enviado, respaldado Dios, si primeramente no soy un aprendiz. Y yo le doy gracias a Dios por ustedes que están escuchándome lunes tras lunes, martes tras martes. Están aprendiendo por lo menos algo o por lo menos confirmando lo que ya saben. Algunos aprenderán más, otros menos, simplemente otros se les confirmará sus enseñanzas.
pero somos llamados a ser aprendices para luego ser enviados. Y cuando Dios está contigo, Dios te respalda. No necesita tú hacer fuerza para orar. Tú oras y Dios hace. No necesitas hacer fuerza para predicar. Tú predicas y Dios hace. Simplemente mantiene la comunión. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo: todo cristiano es un misionero o es un impostor. Qué tremendo, ¿no? Qué dureza. Todo cristiano es un misionero, es aquel que discipula, que gana alma y que gana las vidas para el Señor. O si no, es un impostor. Es uno que se hace pasar por cristiano, porque todo cristiano tiene una tarea. Palinch, en su escritura de misionología, dice: no existe tal cosa como un cristiano no enviado. Todo cristiano es llamado para estar con Jesús y ser enviado. Entonces sintetizamos la vida cristiana: estar con Jesús y ser enviado por Jesús. Esta es la vida cristiana, no es tan complicada, es muy simple y bien práctica. Bien. En el monte es la iglesia donde adoramos, nos gozamos, pero tenemos que dejar la iglesia un día y bajar al valle y hacer la misión. Es donde está la necesidad. Y con este texto, o sea, con esta expresión, quiero mostrarle lo que ocurrió. Ustedes se recuerdan que Pedro, Juan y Jacob estaban en el monte de la Transfiguración. Y Pedro dice: oh, qué bueno es estar acá, Señor, qué bueno. ¿Qué te parece si hacemos una enramada, una para ti, otra para Elías, para Moisés? Bueno, ellos no sabían, ellos simplemente estaban muy gozosos ahí, estaban bajo la gloria del Señor. Pero el Señor no, dice: tenemos que descender. Y cuando desciende, ¿qué encontraron al pie del monte? Respóndase usted mismo, ¿qué encontraron al pie del monte de la Transfiguración? ¿Con qué se encontraron? ¿Saben con qué se encontraron? Con un endemoniado que los discípulos no pudieron echar, no pudieron expulsar, no lo pudieron. Entonces Jesús vino y ese padre dijo: Jesús, yo vine a tu discípulo y no lo pudieron expulsar. Entonces allí el Señor lo libera. En algunos momentos nos lleva a las alturas espirituales, la gloria, la bendición. Es hermoso, es lindo, es hermoso estar en la iglesia, es hermoso cantar, hermoso renovarnos, abrazarnos, bendecirnos, extraordinario. Pero después de la reunión hay que bajar al valle, hay que bajar a la necesidad, hay que bajar al barro, hay que bajar al fango, hay que ayudar, hay que bendecir. No es solo culto, 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 gloria y bendición. No, no, hay que bajar al valle. Después de estar más de 3 años con el Señor, los discípulos son enviados. Realmente, después de estar 3 años en la iglesia, ya deberíamos estar capacitados para cumplir esa tarea, para discipular ¿a quién? A todas las naciones, bendecir, usar nuestro ministerio, nuestro llamado para traer lo que hemos aprendido en esos 3 años, lo que el Señor Jesús nos dejó para cumplir esa misión. La palabra enviado es la palabra que significa, que la hemos repetido varias veces, apóstol. Del latín es misión. Esto significa la misión que debemos cumplir como cristianos. En español es enviado. Todos cristianos, todo cristiano, todos somos enviados. Entonces el Señor nos envía. Y cada cristiano tiene un respaldo divino. Y yo quiero cerrar en esta mañana aquí, en esta noche aquí, quiero cerrar con este tema o con este texto tan importante que el Señor Jesús le envía a su discípulo.
en Lucas 9:1. Y habiendo reunido a los 12 discípulos, les envía. ¿Y qué le da al Señor? No le da dinero, no le da prosperidad. El Señor le da dos cosas muy importantes: el poder y la autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. ¿Qué significa la palabra poder? ¿Qué significa la palabra autoridad? La palabra poder es la capacidad de ejercer el ministerio dado por Dios de una manera aún más allá de lo natural, lo divino. El poder y la autoridad de Dios es el ministerio que Dios nos da. Es la capacidad de funcionar. Acuérdese que cuando el Señor Jesús estaba en las últimas horas en la tierra, Él le dijo: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Sean investidos, quiere decir sean vestidos. Investido, esto es vestirse del poder, o sea, de la capacidad para ejercer la función. Y todo cristiano debe estar investido, deben estar totalmente vestido del Espíritu Santo, estar tomado por el Espíritu, estar dentro del Espíritu para cumplir la tarea, por esa capacidad sobrenatural que el Señor nos da. Y el Señor le dio ese poder, pero también le dio esa autoridad. Y esa palabra es exousia. Significa la facultad, la capacidad, la fuerza de hacer algo. Es la libertad para obrar de una manera determinada. Una es la que te capacita y la otra es la que tú actúas con todo el respaldo divino. Tú actúa en toda autoridad y por eso ora con autoridad, por eso predica con autoridad. ¿Por qué? Porque tiene la autoridad de Dios. Tú tienes poder. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad para ministrar, pero también tiene la autoridad para funcionar. Entonces son dos palabras que son muy necesarias en aquel que va a discipular. Nos vamos a encontrar ante casos muy difíciles, pero muy preciosos, que podamos servirle y servirle de todo corazón al Señor. Ahora sí termino con esto, hermano. Yo quiero ese poder, yo quiero esa autoridad. Todos queremos. Pero hay una cosa que el Señor nos ordena, es tomar la cruz y seguir. Todos nosotros debemos tomar la cruz, y aquí yo he tomado el mismo texto en tres versiones diferentes. En la Reina Valera 60 dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí. Ahí está la parte negativa. No, negativo. No puede ser mi discípulo. En el lenguaje actual, si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga, no pueden ser mi discípulo. He tomado porque prácticamente no es una traducción, es una parafraseada. Y está parafraseando el texto. Y cuando parafrasea el texto, me aclara el texto. Y creo que yo no tendría las palabras tan exactas como este versículo, que quiero volvérselo a leer. Y dice: si ustedes no están dispuestos a morir, si no estamos dispuestos a morir en la cruz, porque la cruz es la muerte de nuestro ego, nuestro yo, morir. Por eso Pablo dice: con Cristo estoy crucificado. Y hacer lo que yo le estoy diciendo, lo que yo les digo. La absoluta voluntad sobre mi vida. No pueden ser mi discípulo. ¿Cuántos cristianos, cuántos creyentes hay en la iglesia y cuán pocos discípulos hay? Y la traducción Kadosh: cualquiera que no cargue su estaca de ejecución y venga en pos de mí, no puede ser mi talmid, mi imitador.
mi discípulo es eso. Quiere decir que la vida de un cristiano, o mejor dicho, la vida de un discípulo, es una vida que tenemos que morir cada día. Mientras estemos sobre nuestros pies, siempre hay algo que tengo que morir. Siempre hay algo que tengo que crucificar. Y mientras más yo cargo mi cruz, es cuanto más Dios puede usarme. Y no tengo duda de que Dios quiere usarte. No tengo duda de que Dios quiere bendecirte y exaltar su glorioso nombre. Quiere que seamos discípulos, pero también discipuladores. Y Dios te elige a ti. Y cuando yo decía, yo no quiero exaltar el ego, sino la misericordia de Dios. Tú tienes la salvación. Tú tienes la autoridad. Tú tienes el poder. Tú tienes el llamado. Tú tienes el mensaje. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Entonces la solución de una familia perdida, de un hombre perdido, de un joven perdido, ¿quién lo tiene? Tú y yo. Somos salvos. Tenemos poder. Tenemos autoridad. Tenemos la misión. Tenemos la misión que Dios nos da. ¿Qué tenemos que hacer? Practicarlo. Entonces debemos hacerlo. No se preocupe por el resultado. El resultado es tarea del Espíritu Santo. No es mi tarea. El resultado lo va a dar el Espíritu Santo. Yo debo simplemente dejarme usar. Y espero que podamos ser cada día más y más y más y más y más usado. Más usado por el Señor. Oremos. Padre, muchas gracias por otro día que nos regalaste y que nos concedes esta preciosa gracia. Señor, estamos ante un compromiso muy grande. No estamos ante un compromiso humano. No estamos ante un compromiso religioso, no un compromiso con una iglesia, es un compromiso contigo. Permítenos, Señor, bendecir, ser una bendición. Ayúdanos a cumplir la tarea. No tengo nada en que enorgullecerme, sino que soy salvo por gracia. Tengo tu poder, tengo tu autoridad, tengo el llamado. Ayúdame a funcionar 100%, 100%, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos. Amén y amén. Ya, para esta tarea. Muy bien.